AWOL se va así de rápido y con ello también nuestros proyectos que hemos creado en esa plataforma. Es por eso que en estos días muchos usuarios me han escrito sobre qué alternativas existe para migrar correctamente nuestros proyectos de AWOL. Y he estado buscando diferentes soluciones y creo que hay una muy interesante que se asemeja bastante tanto en poderío como en su forma de trabajar. Me refiero a Mattercraft de Zappar. En este tutorial haremos un video de migración de un portal de AWOL hacia un portal de Mattercraft. Y va a estar muy interesante porque voy a hablar de manera detallada cómo crear experiencias utilizando esta plataforma interesante. Por supuesto, dejaré toda mi información en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Y como hablé en un inicio, vamos a migrar un proyecto de un portal. A mí me encantan los portales. Creo que desde que comencé a crear experiencias con MetaSpark, por ejemplo, hice tutoriales de portales y fueron muy bien recibidos y sobre todo es interesante porque genera toda una experiencia de llevarnos hacia otro nivel. Entramos a nuestra cuenta y buscamos nuestros archivos activos. En mi caso este se llama Word 1. Entramos y le hacemos clic a Open Editor. Cuando entramos al proyecto de AWOL vamos a entrar a head.html y vamos a notar que existe toda una librería llamada A-Frame. Esta es fundamental para generar la experiencia de realidad aumentada en web, ¿no? También entramos a app.js, vemos otros códigos relacionados a AWOL y sobre todo Body tiene bastante información de cómo conectar los contenidos 3D dentro de la experiencia. Se podría decir que nosotros, si queremos, podemos copiar todo este proceso y volver a transferir la lógica a través de Mattercraft. Pero tengo buenas noticias. Para Mattercraft, no necesariamente, en este ejemplo, tenemos que migrar los códigos. Mattercraft nos permite crear la experiencia básicamente a través de su módulo visual, arrastrando archivos, conectando objetos, generando lógicas. Así que no necesariamente tenemos que usar todo este código. Lo que sí necesitamos es utilizar los archivos 3D. Porque vamos a migrar la experiencia de cómo el usuario puede entrar a un portal. Lo que le interesa es vivir la misma experiencia de calidad que vio en AWOL y que ahora va a ver a través de Mattercraft. Así que eso es nuestro objetivo. Descargamos los archivos 3D. En mi caso, lo que recomiendo es descargar el archivo llamado Moonground, luego el archivo Platform, Portal, Roca no, la vamos a dejar por un momento. Skybots sí. Y ya con eso estaríamos listos para migrar la experiencia. En Google buscamos Mattercraft y entramos al primer link. Es importante destacar que Mattercraft tiene una versión free trial de 14 días. Eso te servirá para validar tu proyecto y ver si te convence la plataforma. Además, los precios son asequibles. Revísalo y bueno, continuamos. Es necesario crear tu cuenta para poder usar Mattercraft. En mi caso, yo tengo una cuenta registrada, así que vamos por Login. Una vez hecho eso, vamos a hacerle clic a este espacio que dice New Project y elegimos la opción Mattercraft. También tenemos la opción Designer, Local Project y Studio. Pero en este caso vamos a usar la herramienta más poderosa de Zappar. Aquí vamos a ponerle un buen nombre. Ponerle Portal Migración. Y hacemos clic a Open Mattercraft. Cuando creamos un proyecto, vamos a elegir la opción World Tracking Real Scale. Este proyecto es el más factible para crear experiencias en donde tenemos que fijar un objeto en la superficie. En este caso me parece fundamental utilizar ese tipo de proyecto para el portal. Listo, ya estamos. Aquí encontrarás demasiadas similitudes con otras plataformas y sobre todo con AWOL. Lo primero es que Mattercraft es online,
en donde diseñas directamente a través de la web. Tenemos opciones muy similares como el proyecto, donde aquí va a estar distribuido los elementos que vamos a trabajar, la escena, que está en la parte central, la parte visual, la jerarquía, que es donde trabajamos nuestros elementos y los movemos para generar estos efectos visuales. Si hacemos clic a un elemento, por ejemplo Zapar Camera, aparecen sus propiedades aquí abajo. Y al final abajo existe un elemento de comportamiento que nos sirve para generar acciones. En este caso no lo vamos a usar. Y finalmente, en esta parte existe animaciones, líneas de tiempo de animación. Y no olvidemos que existe este Live Preview, que lo tengo aquí a la derecha. Y finalmente, si estás muy interesado, existe la opción de usar la IA, el chat de la IA de Mattercraft, para hacerle preguntas sobre el código, sobre la plataforma. Me parece una herramienta interesante para trabajar. Así que ya estamos aquí con el elemento principal. Ahora vamos a hacerle todos los cambios para darle vida a nuestro portal. Bueno, ahora vamos a probar cómo se vería esta silla. Le damos clic a Live Preview y con el celular escaneamos el código QR. Ahora vamos a importar todos los elementos que descargamos: plataforma, Skybox, Moonground y etc. Es un proceso sencillo. Arrastramos y lo posicionamos, en este caso, en la carpeta llamada 3D Model. Y sobre todo lo más importante, este pequeño archivo que se llama Circle Mask, que básicamente es un PNG. Esto hará la diferencia bastante. Ya está. Ahora, lo primero que vamos a hacer es reconocer cómo está la jerarquía. Usamos Zapar Camera, que es la cámara de realidad aumentada, que está aquí, y vemos todas sus propiedades aquí abajo. Luego está los temas que están por default. Y luego está el World Tracker. Mejor dicho, es la capacidad de reconocer la superficie y posicionar los objetos en el suelo. User Placement Anchor Group es esto de acá, que nos sirve para posicionar nuevamente los elementos. Si es que queremos moverlo en otro lado de la habitación, con esto lo podemos reposicionar. Acá está la silla, una sombra y bueno, los otros elementos básicos. Esta silla de acá, lo bueno es que si vamos a las propiedades, tiene la fuente y otros elementos que podemos modificar. Acá está la típica opción de posición, escala y rotación. Lo que podemos hacer aquí es cambiar la fuente. Es bien sencillo. Hacemos clic acá y en este caso vamos a elegir la plataforma. Y automáticamente ya se cambió. Aquí. Ahora, inclusive hacemos clic a los 3 puntos y hay más información. Agregar nuevos elementos, cambiar el tipo, Open Source File, la documentación, bueno, la típica de cortar, copiar, pegar, duplicar y lo más importante, bueno, para mí en este caso, es cambiarle el nombre. Le vamos a poner ahora Platform. Ahora, la parte de arriba en la jerarquía hay el símbolo más. Y eso se rige siempre en grupos. Y acá hay un montón de información que podemos utilizar. Modelos básicos, avanzados, la aumentada. Acá está el World Tracker, por ejemplo. Todo lo que está relacionado a Image Tracker, Face Tracker. Los marcadores. Las cámaras. Luces, líneas, materiales, mesh. Nosotros ahora lo que queremos es trabajar con orden, así que vamos a darle clic a Group. Vamos a agrupar todos los elementos que vamos a ingresar en estos momentos.
Sale aquí Group. Yo lo voy a posicionar debajo de User Placement. Y esto lo vamos a trabajar. Primer paso, agregar el suelo lunar. Es gigante el suelo lunar, pero vamos a tener que modificar algunos elementos. Si se dan cuenta, nosotros estamos posicionados en el eje 0, 0, 0 y el suelo lunar abarca mucho, así que tenemos que moverlo. Vamos a ponerlo detrás de la plataforma. Simplemente moviendo el eje. Algo así quedaría. Ah, por cierto, la plataforma también debe estar dentro del grupo 2. Siguiente punto, agregar la atmósfera. Vamos a agregar el Skybox. Y acá nos pide si es que usamos imagen en 360 o imagen simple. En este caso es imagen 360. Genial. Me encanta que tan solo con simples pasos, simples clics, podemos generar toda esta experiencia. Bueno, llegó la hora de la verdad, a generar la oclusión. Dentro del grupo 2, vamos a hacerle clic aquí, 3 puntos, New, y buscamos la opción que se llama Mesh. Vamos a agregar un simple plano. A este plano lo vamos a llamar portal. A portal, si se dan cuenta, tiene propiedades simples. Y esto nos sirve bastante. Y aquí agregamos nuevamente la opción de material y usamos Mesh Basic Material. Y obviamente el mesh necesita una textura. Así que nuevamente buscamos en New, Textura, Image Texture. Acá lo que vamos a hacer es buscar la fuente y escribimos o buscamos Circle Mask. Luego en Mesh Basic Material vamos a bajar hasta Alpha Text. Le ponemos 0.5. Vamos a ponerlo acá. 0.5. Quitamos la opción Color White. Acá está funcionando. Ahorita lo vamos a ajustar, pero se dan cuenta, ¿no? Y finalmente en Portal, lo que vamos a hacer es buscar la opción Material. Y le damos clic a Mesh Basic Material. A esta propiedad tenemos que ajustarla, obviamente. Así que vamos a hacerle el ajuste correspondiente en la escala y algo de altura. Si se dan cuenta, este es como una especie de portal ya. Quizá convenga ir más atrás. Entonces el usuario, cuando vea la experiencia, va a ver la plataforma y el círculo y va a ingresar. Ahora, para hacerlo mucho más genial, nos falta la opción que se llama portal.glb, es el archivo, que va a ser el efecto. Más interesante, claro. Aquí. No. Rotación 90. No, esta no es. Ahí está. Y tenemos el grupo 2 creado. Todo esto es. Lo bueno es que con esta información podemos ir a trabajar y empujar un poco para atrás todos los archivos agrupados. Ahora, como el cielo es una imagen 360, ¿qué va a pasar a los lados? El usuario va a entrar y va a visualizar ya el cielo y se va a romper la experiencia inmersiva.
Entonces lo que tenemos que hacer, yo lo que hago es crear como especie de una caja con la oclusión, con los elementos que hemos creado aquí, para tener el realismo mucho más fino. Así que lo que vamos a hacer es crear unas paredes alrededor. Vamos a crear otro grupo, mejor, para ordenarnos. Vamos a ponerlo acá. Y aquí vamos a trabajar de nuevo las paredes. Ya saben qué hacer. Ahora, quiero comentarles un paso muy importante. Estamos hablando de jerarquías, entonces tenemos que jugar bastante con las formas de cómo visualizamos los elementos. En este caso, ya creé este cuarto, pero no es el resultado que quiero. Y básicamente he trabajado muy bien con los elementos. Tengo mi portal, que es un formato plano, Mesh Basic Material e Image Texture. Todo esto funciona bien, pero uno puede decir, ¿pero qué falta? ¿Por qué no se ve como quiero? Lo que pasa es que este Skybox está en una jerarquía mayor. Lo tenemos que poner detrás. Y este es el efecto que quiero. Así que vamos a trabajar bien para que se vea correctamente todos estos elementos. Posiblemente el Skybox lo tenga que mover mucho más atrás. Ahora toca darle clic a Live Preview y vamos a probarlo. Aquí tenemos el portal y te tengo una pequeña sorpresa. Agregué dos elementos más para que se vea más realista. Entramos a la experiencia. La imagen 360 hace lo suyo, se ve nítido. Y el suelo 3D juega un rol fundamental para el realismo. Y todo lo hice con sencillos pasos y sin código. ¿Qué te pareció este video? No te olvides que dejaré la información en mi Patreon. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Este es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.